Hola a todos, espero que estén de lo mejor. En este video vamos a ver un desmintiendo mitos, usaremos esta publicación que les dejé en el apartado de publicaciones, así que y sin nada más que decir, comencemos. Comenzamos con el primer mito que nos dice que con fe y mucho daño se puede vencer el nivel de la luna de Imperio de Gatos capítulo 3, donde sale Boom Boom, pues podemos hacer que este no salga. Pues para esto usaremos este equipo, y como él mismo lo dice, intentaré hacer que este no salga, y aunque no lo crear es más sencillo de lo que parece. Una pared normal será suficiente para mantener a los enemigos detrás de la base y de esta forma, evitar que Boom Boom salga, esto será interesante. Entonces, y una vez hecho y comprobado, empezamos con un mito el cual es verdadero. El próximo mito nos indica que a la ultra forma de Windy se le puede equipar el orbe de daño masivo, y déjenme decirles que este mito es falso. A ver, esto queda completamente no usable, el orbe no puede ser usado, esto porque Ultra Windy no tiene daño masivo, sino que cambia su daño masivo a extremo, en su true form esto sí funcionaría, pero como es ultra forma, entonces es falso. El próximo mito nos dice que el gato cristal como el gato roca pueden llegar a ser derrotados antes de prácticamente desaparecer, y digamos que esto es completamente verdadero, ya que sí, ambas unidades pueden ser derrotado, y tienen una animación de knockback, esto también funciona con Dorum por ejemplo, ahora mismo lo estarás viendo y como no, este mito es verdadero. El siguiente mito nos dice que 10 Courier Cats pueden hacer más daño que cualquier Uber, y esto ya de ahora les digo que este mito es falso, dudo bastante que 10 Courier Cat puedan provocar más de 1.000.000 de daño como las boss, pero hubiese sido divertido de ver. El siguiente mito nos indica que Archer Cat es mejor que Paparuga y esto es un mito realmente verdadero, y no lo digo por los memes ni nada por el estilo, sino porque es obvio, y sí, también incluyendo talentos. El siguiente mito es que una unidad o enemigo puede tener únicamente 3 efectos negativos, como desgaste, ralentización o slow, congelamiento, curse, etc. También esto ocurre si el enemigo aumenta su daño, el efecto aparecerá ahí abajo, es un mito verdadero. El próximo mito nos dice que si una unidad la maldicen sin que ésta sea inmune a este efecto obviamente, dicha unidad que tenga matamastodontes, podrá seguir siendo inmune al daño de los enemigos mastodontes, ya que la habilidad proporciona esto mismo, y esto es un mito completamente verdadero, si la unidad podrá seguir siendo tan inmortal como se espera. El próximo mito nos dice que Paparuga le gana a todos, pues digamos que podríamos hacer que eso sea real, solo dame un segundo. Es hermoso, pero el mito es falso.
El próximo mito nos dice que si matamos al jefe antes de que salga, los gatos no serán afectados por la onda expansiva. No mentiré, sí se puede hacer, pero destruyendo la base enemiga antes de que apenas pueda salir el jefe, si bien no pude hacer que realmente se haga lo del mito, ya que siempre los gatos son afectados por la onda expansiva, por lo que decidimos dejar el mito como falso. El siguiente mito nos dice que si nos suscribimos al canal de Gato Turista y al de Crocu, entonces nos saldrá un Uber en la próxima tirada que hagamos. No se diga más, vamos a ver si esto es verdad. Esto funciona, definitivamente este mito es verdadero. El próximo mito nos dice que no importa cuántas veces lo intentes, Dark Castle no puede dejar dos réplicas. Este mito es verdadero, ya que para hacer tal acción, Castle debería tener multi-hit. El próximo mito nos dice que todos los ciclones tienen un tiempo entre ataques diferente. Si bien es cierto, esto en realidad ocurre con únicamente el ciclón perfecto, Aku Ciclón y Relic Ciclón, que su tiempo entre ataques es de 0.2 en vez de 0.17. Por lo que este mito es falso. El próximo mito nos dice que si el Meta Filibuster usa solo el 1% de su poder, usando al gato sábelo todo, claro, si este no fuera inmune al desgaste, entonces un Bahamut podría sobrevivir a su ataque. Por lo tanto, vamos a probar esto a ver si este mito es verdadero. Como pudieron ver, este mito es verdadero. El próximo mito nos dice que ahora mismo, hay niveles que sí o sí se necesitan de Ubers o legendarios, y déjenme decirles que este mito es verdadero. El mejor ejemplo es la segunda etapa de los Malévolos Cats, donde y al menos de todo lo que pude ver, nadie se lo ha pasado sin Ubers o legendarios, así que podríamos decir con certeza que este mito es verdadero. El siguiente mito nos dice que el porcentaje de vida del jefe en un nivel es equivalente al progreso que has hecho en ese mismo nivel. Como mi amigo Canastita es un genio dotado, él mismo da a entender que el mito es verdadero. Aquí les dejaré el mito completo para que ustedes mismos lo puedan leer. Un genio definitivamente. El próximo mito nos dice que los enemigos sabios hacen referencia a Albert Einstein. En realidad los únicos dos enemigos sabios que hacen referencia a él serían Einstein, que su nombre es una gran referencia, y a Technoldiena, que también podría ser una referencia, pero el resto no hacen referencia a Albert Einstein. Así que este mito es falso. El siguiente mito nos indica que la mayoría de las críticas en una estrella dice que son porque no pueden pasarse a Boom Boom, pero estuve viendo la gran mayoría y estas se dividen en dos. Los que se quejan de la cantidad de datos de descarga y el guardado de cuentas, así que este mito es falso. El siguiente mito nos dice que la máxima potenciación del Wild Doge es del 200%, pero esto no es así, ya que en los niveles de ult donde aparece en 3 coronas, se potencia hasta un 240%, mientras que en el Gauntlet de los Omen Colosos, podrás encontrarte con un Wild Doge al 300% en el nivel final, por lo que este mito es falso. El próximo mito nos dice que el gato demente o Crazed Cat no tiene diferencia a su versión normal, o sea el gato normal. De hecho, sí tiene diferencias obvias, como su vida o daño, velocidad o tiempo de ataque, son algunas, así que este mito es prácticamente falso.
El próximo mito nos dice que podemos derrotar a Deathface sin acabar con él, sino con la base antes que él, y esto es sencillo, solo usaremos unidades de larga distancia que puedan golpear la base y no a Deathface, así que este será el resultado, pero el mito es verdadero. El próximo mito nos dice que la abducción hace el mismo daño o se reduce el daño provocado, pero en realidad este efecto solo se activa si el daño del enemigo es menor a la vida base de la unidad, pero no provoca daño la habilidad de por sí. Por lo tanto, este es un mito falso. El siguiente mito nos dice que la República Demócrata del Congo es mayor que la cantidad de descargas que tiene The Battle Cats en la Play Store. Al parecer sí es real, eso no me lo esperaba, por lo que este mito es verdadero. Y vayamos por el último mito de este video, en el cual nos indica que podemos destruir un nivel donde aparezca un jefe al hacer daño a la base, pero sin que este salga por medio de un combo. Él nos da el ejemplo de golpear la base de Cyberface con Can y usar algún combo para destruir la base antes de que Cyberface aparezca. Para esto haremos lo siguiente y observa cuidadosamente el siguiente video. Con este terminamos el video. Si tu mito no salió no te preocupes porque estaré haciendo una segunda parte pronto. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.